Ahora vamos a pasar a guardar variables. Bueno, esta parte es elemental, creo yo, porque yo creo que algo de lo más común es guardar las variables que uno está utilizando, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos estas variables y uno podría guardarlas y después utilizarlas de nuevo, ¿no? ¿Cierto? Y depende del uso, pero de repente si hay datos que te demoraste, no sé, 3 horas en calcular, no tiene ningún sentido perderlos, no tiene ningún sentido volver a calcularlos cuando simplemente podéis cargarlos, ¿cierto? O por ejemplo, me acuerdo que una vez, una tarea hace tiempo cuando estaba en pregrado, tuvimos que leer unos datos y teníamos que ordenarlo y todo, y en eso nos demorábamos mucho porque teníamos que clasificarlos, entonces nos demorábamos mucho leerlo, entonces después cuando lo queríamos utilizar, lo ideal era guardarlos porque para leerlos directamente ya ordenados. Entonces para ese tipo de cosas es súper importante y facilita mucho las cosas. Por cosas de tiempo más que nada, porque ya demórate 3 o 4 horas si querís la primera vez, pero la segunda vez cuando ya estáis avanzando, no tiene sentido que estés ejecutando ese código o sea, cada 4 horas, por cierto, como que aparte que a veces los códigos uno los ejecuta muchas veces, entonces es una pérdida de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer acá va a ser declarar distintos tipos de variables. Por ejemplo, a igual a 1, vamos a hacer b igual a 1 hasta el 10, que va a ser un arreglo. C lo vamos a llamar un carácter h. D va a ser igual a rand n de 3 en realidad. E va a ser igual cel de 2. Y si vemos acá, vamos a ejecutar esto. Estas son variables que tienen distintos tipos, ¿cierto? O sea, entero, pero este es una regla ya, que tiene de 1 por 10. Este es un carácter. Esta es una variable random y es una matriz. Y esta es una regla de celda, ¿cierto? Está vacío, pero es una regla de celda, ¿cierto? En realidad esto no importa. Lo importante es que se puede guardar todo. Pero los formatos no importan porque al final siguen siendo datos de MATLAB, ¿cierto? No se salen de esa categoría a pesar de que sean distintos entre ellos. Entonces, lo que vamos a utilizar ahora va a ser el formato o el comando save para guardar ¿cómo se llama? Este archivo con las variables, ¿cierto? Entonces, de hecho acá yo ya lo tengo guardado, que se llama clase 9.mat. Entonces le voy a poner, no, en realidad el mismo nombre. Hay que sobreescribirlo nomás. Y siempre tiene que ser esto, .mat. El archivo puede tener cualquier nombre, pero tiene que ser .mat, ¿cierto? Porque ese va a ser el archivo que va a identificar MATLAB para cargar los datos y también para guardarlos. Y al lado tenemos que colocar el nombre de cada variable, pero entre comillas, ¿cierto? Entonces A, B, C, D y E. Creo que llega hasta la E nomás. Sí, hasta la E. Entonces yo lo ejecuto y ya me debió haber guardado los datos. Entonces lo que hago yo ahora, de hecho voy a hacer clear all, y acá ya no hay nada, ¿cierto? No hay ningún tipo de datos. Entonces lo que yo hago ahora sería log y cargo clase 9.m, no, .mat, ¿cierto? Entonces lo que hago acá va a ser cargar los datos, ¿cierto? Aquí están los mismos datos que yo tenía antes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un código como les decía adelante, un código súper largo y que se demora mucho, ya lo ejecuto y todo, guardo esa variable y después cuando ejecuto mi nuevo código, por ejemplo, ya voy a cargar datos MATLAB. Entonces yo ejecuto esto nomás. De hecho acá lo voy a escribir. Voy a escribir aquí clear de nuevo y lo ejecuto y me va a cargar los datos directamente. No voy a tener que de nuevo ejecutar todo este código, ¿cierto? Para generar los datos porque ya los tengo, ¿cierto? Y están guardados en esta variable .mat. Y eso sería como guardar los datos en un archivo de MATLAB. Y como les digo, esto puede ser cualquier tipo de variable. No estamos limitados a lo que tenemos acá. De hecho, por ejemplo, acá hay una matriz de 3×3. No sé si yo coloco una de 100%. Me lo va a guardar igual. En realidad no tienen ningún problema con eso. Pero yo al ejecutarlo acá también. Acá está, ¿cierto? Acá está mi super matriz. Lo que sí hay que tener cuidado es que si obviamente las variables son muy grandes, también el archivo va a empezar a ser más pesado.
Entonces va a tener un peso un poco más grande. Obviamente que en este sentido no pasa nada, pues miren, 76 kilos. No, no hace daño un archivo así. Pero a ver, veamos si podemos agrandar esto. A ver. Por ejemplo acá, ya hice una de 1000 por 1000 y me dio un archivo de 7 megas. A ver, y si lo agrando a uno de, no sé, de 10.000 por 10.000. A ver. Parece que no me lo pesco. Ah, no está. Está guardándolo, se demora harto. A ver, veamos cuánto se demora y cuánto pesa al final. Pero ya va a 600 megas. 700 megas parece. Eso, ya, eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahora hice un arreglo de 10.000 por 10.000. Igual es grande, sí, bueno, es un archivo pequeño. Pero ya me ocupa 700 megas del computador. Así que eso hay que tener cuidado. Por si quieren guardar así variables muy grandes. ¿Cierto? Pero imagínense una imagen de 10.000 por 10.000, pues ya es harto. Es harto. Sobrepasa cualquier tipo de resolución así existente, creo. Entonces mucho. Pero por ejemplo ahí 60 megas, está bien, ¿cierto? Y como les decía, si lo borramos y quisiéramos cargarlo, simplemente ejecutamos load y colocamos el archivo .mat y nos va a cargar los datos, ¿cierto? Entonces ahora ya vamos a pasar a lo siguiente, que sería como guardar imágenes. Y voy a colocar guardar imagen. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser algo súper genérico en realidad. Vamos a generar una imagen en una variable ya, pero esta va a ser un número random nomás, de 512 por 512, ¿cierto? Entonces ya, de hecho lo voy a mostrar acá. Ya, vamos a mostrarlo acá. Y si generamos esto nos va a dar algo así, ¿cierto? Nos va a dar algo así como aleatorio en realidad, no hay ningún problema en esto. Pero ahora esto lo podemos guardar, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer va a ser utilizar el IncBrite y vamos a colocar acá podemos colocar muchos argumentos, pero los típicos son estos, que sería la variable de la cual está guardada la imagen y el nombre del archivo al cual vamos a guardar. Entonces en este caso voy a colocar imagen.tif. Igual hay otros formatos, JPG, PNG, TIFF, igual más hay JPG 2000, creo que igual lo lee. Así que eso, hay varios archivos. Así que eso, y ya, bueno, ahí lo generé. Ahora lo voy a borrar. Y si lo abro, por ejemplo, ya si ahora utilizo la función, igual que la vez pasada, si utilizo, por ejemplo, una imagen, igual hay un read y guardo y cargo mi imagen. Imagen TIFF, y esta la quiero mostrar con imagen SS. ¿Cierto? Entonces acá me va a abrir la imagen que yo acabo de guardar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a hacer una más chica, 64. Y no ven acá ya, es de 64 por 64, y de hecho lo muestra acá. Muestra acá ya los límites del gráfico. Y voy a colocar clipbars. Y por ejemplo si coloco 16 también, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo, y de hecho acá si se dan cuenta yo no estoy mostrando directamente la A, pues de hecho esto lo voy a borrar por si confunde, pero yo no estoy leyendo directamente la A, sino que estoy guardando el archivo, después lo estoy leyendo y después lo estoy abriendo y lo estoy mostrando. Así que no es directamente desde mi creación del archivo random, ¿cierto? Por ejemplo, en la clase anterior de lectura de datos abrimos una imagen y eso la separamos en distintos canales. Eso podríamos hacer, abrir una imagen y en vez de guardar la imagen RGB, guardarla por canales, ¿cierto? El canal R, el canal G y el canal B, que sería el blue. Entonces esa sería también una buena forma de hacer esto. Y bueno, ahora vamos al tema de, por ejemplo, guardar sonido. Esto es súper interesante igual, porque a ver, guardar sonido es súper interesante porque como que uno como que le cuesta igual un poco entender el tema de lo que es un audio, ¿cierto? Así como de manera digital. Pero al igual que las imágenes son un conjunto de números, ¿no? ¿Cierto? Con distintas intensidades y todo eso. Entonces
Acá, por ejemplo, si uno quisiera hacer un tono así puro, podría hacer simplemente una señal sinusoidal y esta reproducirla y escuchar ese sonido. Obviamente va a ser solo una frecuencia y va a ser así como un pitito nomás, que va a tener una frecuencia determinada. Y por ejemplo, acá yo hice una función igual a seno de 2000 por 2 por pi por t. Esta fue mi función. Mi función que obviamente no he declarado la t todavía, pero esa fue la función que yo hice para que pudiésemos guardarla. Y esta tiene un sonido característico por si después quieren probarlo ahí en sus casas para que suene bien y todo. Entonces, por ejemplo, acá FDS, también como expliqué en la clase de lectura, uno tiene que darle una frecuencia de muestreo para que podamos tener una señal que realmente sea lo más fiel posible a lo que sería una señal continua. Obviamente porque al discretizar una señal pierde información, pero entre más muestras tengamos, vamos a generar un archivo con más fidelidad a lo que sería un sonido análogo. Entonces esa sería nuestra frecuencia de muestreo y vamos a generar ahora un T que sería de 0, 1 entre fs hasta 3, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahora tenemos esta señal y vamos a verla. Y si, por ejemplo, si quisiéramos plotearla, plot, y ¿cierto? No se ve nada porque esta en realidad es una señal súper rápida, ¿cierto? Pero si la abrimos así, o sea, si le hacemos un zoom, vamos a ver que en realidad hay una señal sinusoidal acá, pero obviamente es súper rápida. Entonces, para poder guardar esta señal simplemente utilizamos audio write y lo mismo, colocamos el nombre en este ejemplo sonido.web, lo vamos a guardar en web. Y acá es súper importante, el i tiene la señal seno, pero necesitamos también la frecuencia de muestreo, que sería el fs, para que este archivo se pueda guardar de tal manera que al reproducirlo sepamos que esa es la señal muestreada a esa cantidad de hertz, que sería 44 kHz. Entonces eso, porque si no la va a reproducir así como más lenta, la va a interpretar de otra forma y de hecho podría durar mucho más tiempo. Pero eso, así que esto es súper importante. Estos dos parámetros, bueno, el i es porque tiene los datos, pero el fs es porque hay que, digamos, que leer el dato en su contexto. Y si el audio está a 44 kHz no podemos leerlo a menos. Bueno, entonces eso ya estaría guardando nuestro audio. De hecho, a ver, voy a intentar reproducirlo, que sería sound i, aunque debería sonar como digo, como un pitito, no. Es como algo súper agudo. Ya, entonces, bueno, entonces eso. Ahora vamos a ver el tema de cómo... a ver. Bueno, y ahora vamos a ver finalmente cómo guardar figuras como imágenes. Bueno, esto, si es que alguien se pregunta esto, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre guardar una imagen y guardar una figura como imagen? Es que en realidad en la imagen uno guarda directamente la función que tiene. En el caso de una señal random es súper fácil porque nos da una variable con un ancho y un largo. Pero por ejemplo un gráfico de una señal coseno, la señal coseno no es un arreglo de que tenga un ancho y un largo. Simplemente puede ser, por ejemplo, 1 por 100 o 1 por 1000. Pero digamos que son un conjunto de números que no se ve representado como una imagen, ¿cierto? En cambio, lo que uno tiene que hacer para ver el dato como si fuese una imagen es graficarlo, hacer un plot, crear una figura, ¿cierto? Como que esa es la forma de poder mostrar, por ejemplo, una señal sinusoidal en un gráfico. Pero si colocamos, no sé, image cs o un show, no nos va a mostrar la señal coseno, porque tiene otra forma de interpretar los datos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer eso y guardar figuras como imagen. Ya, entonces clear bars. Ahora, esto es súper importante y
el archivo lo vamos a guardar, pero tiene que ser desde el objeto de la figura. Entonces vamos a crear un objeto figure, pero este lo vamos a almacenar en una h, una variable h que podría en realidad tener cualquier nombre, ¿cierto? Entonces después de eso vamos a obviamente crear la función, que en este caso va a ser seno de 2 por pi por un vector. De hecho acá no lo voy a declarar como una variable, simplemente lo voy a colocar aquí directamente y lo vamos a plotear, ¿cierto? Voy a plotearlo con plot de... Bueno, voy a copiar eso para normalizarlo. Fun. Y eso. A ver, voy a dejarlo así por mientras. Y claro, ya aquí me muestra un gráfico. No lo he guardado todavía, pero ahí está el gráfico. Ahí está el gráfico. Y por ejemplo, grid on. Vamos a colocar varias opciones. Y bueno, ahí en realidad lo voy a dejar ahí para que podamos ver la diferencia. Y finalmente, para guardarlo, tenemos que colocar como primer argumento el objeto de la imagen, ¿cierto? El objeto de la figura, que sería la h, y luego el nombre de el nombre del archivo de imagen que queremos. En este caso le voy a colocar figura 1.jpg. Y vamos a ejecutarlo. Y miren esta figura. Entonces, si voy a mi archivo, debería tener la misma. A ver, ¿dónde está? A ver, figura 1.jpg. A ver, no sé si lo habrá guardado como con minúscula. Ah, sí, lo guardó con minúscula, no me pescó la mayúscula. Pero es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahora por ejemplo voy a colocarle un título. Le voy a colocar un título y para que podamos ver que esto cambia. Y voy a colocar guardando lo voy a poner nomás. Y acá por ejemplo voy a modificar la forma de plotear, ¿cierto? Por ejemplo le voy a colocar un color 0, 1, 1 para que sea cyan. Y después la línea la voy a dejar un poco más gruesa, line width, y voy a colocar 3. Entonces ejecuto y ahora tengo este archivo que tengo acá. Y acá también tenemos este archivo, ¿cierto? Que el que recién habíamos guardado. Pero ahora tiene otros datos o otra forma de graficarse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este gráfico yo no lo podría generar directamente con mi señal función, ¿cierto? Con mi función acá. Porque esos son los numeritos, claro, que grafican el coseno. Porque claro, estos son los números que tiene la función para poder graficar esta función sinusoidal. Pero en realidad esta variable en sí no tiene toda esta imagen. No tiene toda esta imagen, ¿cierto? Acá están los números de la curva, pero no contiene el título, no contiene los gráficos, no contiene los grid, nada. Entonces todo ese entorno hay que crearlo como un objeto y luego lo guardamos como una imagen, ¿cierto? Por ejemplo, acá si pusiera figura 10 y acá no sé, le voy a cambiar el color, ¿cierto? Me crearía uno así. Y yo si fuera acá la figura 10, ¿cierto? Acá esta figura 10, me crearía esa, ¿cierto? Ahora podría abrir la 1 que no se sobreescribió y sería la anterior. Y eso, así que eso es súper interesante igual, por si quieren utilizar figuras para hacer gráficos, para hacer algún tipo de informe. Todo ese tipo de cosas, una buena forma, porque la otra forma sería la típica, o sea, ejecutar esto y colocar acá como guardar como. Pero quizá uno quiere guardar, no sé, 100 gráficos, ¿cierto? Algunas iteraciones por ahí y no va a estar guardando cada uno de esos gráficos a mano. O sea, puede, pero uno se va a demorar más.